Muy buenos días a toda esa hermosa audiencia que en el transcurso del día estará con nosotros compartiendo este pan diario. Acuérdense que este pan diario tiene que ver con el diario vivir y la reflexión que nosotros debemos hacer cada día acerca de nuestra vida personal, nuestra vida ministerial, nuestra vida familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Esta mañana vamos a compartir contigo una palabra que esta madrugada el Señor me decía y me preguntaba que qué opinaba yo acerca de la palabra crisis. Esa va a ser la palabra que vamos a ministrar en el día de hoy, pero antes quiero saludarlos. Soy como siempre la profeta Leonor Santamaría, José Ramón Santamaría, el dúo dinámico que estamos aquí para conversar contigo, no para traerte una prédica, no para traerte un nuevo mensaje que tú no hayas oído, sino simplemente para conversar contigo, porque mi pan diario fue establecido en nuestro corazón por el Padre Celestial, y la palabra clásica que me dijo en aquella madrugada, que hablara con la gente, que compartiera con la gente de las experiencias que yo vivía constantemente, personalmente, que estaba acostumbrada a escuchar la voz de su espíritu, y que conversara con las personas acerca de eso. ¿Sabías tú que las personas, aunque tengan en estos momentos una necesidad imperiosa de oír prédicas por todos lados, palabra profética por todos lados, de buscar, como no tienen más nada que hacer, entre comillas, buscar 50 prédicas al día para llenar la ansiedad que realmente tienen por dentro? Pero son pocas las personas que se dedican a tomar un tiempo personal y meditar sobre sí, sobre lo que son, sobre lo que las personas significan, sobre cuáles son los conflictos internos que tienen. Porque tengo entendido que todos los seres humanos, en una o en otra forma, en algún momento de nuestra vida tenemos crisis de identidad, crisis de económica, crisis ministeriales, crisis familiares, lo que nosotros llamamos crisis. Entonces el Señor me decía esta mañana que para mí que era una crisis. Yo le decía, bueno, me quedé pensando, porque el concepto que todos tenemos acerca de la crisis es un desastre. Perdón, es un desastre. Crisis en términos general para todo el mundo, o la mayoría de las personas, es un problema no definido. El Señor me decía, cuando hay momentos de crisis en la vida del hombre, el hombre tiene dos oportunidades: o reflexiona sobre lo que le trae crisis, o sigue justificándose para seguir viviendo una vida asquerosa e inmunda, como posiblemente la ha vivido por muchísimos años. Cuando se para en una posición desastrosa donde no le importa destruir, como ha destruido posiblemente toda la vida, todo lo que el plan perfecto que el Padre tenía, y vivir como un esclavo en la tierra. Otras personas se paran y piensan, dicen, wow, es la oportunidad para meditar qué es lo que pasa y por qué me angustio, por qué me da ansiedad, por qué, o sea, cuál es la razón del por qué. Nosotros los seres humanos no podemos vivir aquí en la tierra simplemente repitiendo las mismas acciones, porque cuando nosotros repetimos las mismas acciones, yo creo que tenemos que tomar decisiones serias, contundentes y radicales. Por ejemplo, voy a hablar de mí. Yo soy una persona que puedo demorar 10 años para tomar una decisión, 5 años, un año, un mes, etcétera, porque la medito muy bien. Pero el día que yo tomo una decisión, soy radical como usted no se imagina, y no echo pie atrás. En estos momentos, en la noche, pues me acosté tranquila, pero en la madrugada, cuando el Padre me despierta, empecé a pensar, ¿verdad que sí? O sea, ¿cómo los seres humanos pueden vivir de crisis en crisis? Y sobre todo las mismas crisis, por los mismos motivos, por las mismas razones, por las mismas cosas. ¿Cómo puede ser una persona tan masoquista de vivir en crisis exactamente por los mismos conceptos? Si pues tú estás harto de vivir la vida que estás viviendo, tienes que cambiarla, tienes que meditarla. Si estás harto de vivir con la mujer que vive, o el hombre que vive, o la familia que tienes, o el país que tienes, tienes que meditarlo. En los momentos de crisis hay solamente dos oportunidades: la oportunidad de sentarte y meditar si vale la pena destrozar todo el plan que el Padre tiene contigo y a través de ti, por la obstinación que toda la vida has manifestado, o simplemente valdrá la pena cambiarla. Entonces, ¿cuál de las dos opciones tomamos? El Señor me decía esta mañana, enfatiza totalmente en los niveles de crisis, porque no existe una persona que no tenga crisis en su interior. Todos los seres humanos tenemos crisis de ansiedad porque deseamos que lo que Dios nos ha dicho se cumpla, crisis en todos los campos. Pero Él me decía, elige el mejor concepto de la crisis.
Y el mejor concepto de la crisis es que toda crisis es una oportunidad para reflexionar y mejorar y sacar partido y provecho a la circunstancia que te llevó a vivir esa crisis. Entonces, este es el momento preciso, hermano. Este pan que descendió esta madrugada, porque fue en la madrugada que el Señor me habló acerca de la crisis, fue algo glorioso, porque yo hoy, escucha esto, hoy voy a tomar decisiones radicales en mi vida, cuésteme lo que me cueste, por orden del Padre Celestial. Porque no puede ser que el temor, la ansiedad, la angustia, la preocupación, los mismos hábitos de toda la vida puedan seguir direccionándonos, seguir dirigiendo nuestra vida. No, nosotros tenemos que meditar cuál es la raíz de la crisis, a qué le llamas tu crisis, qué es lo que tú puedes resolver, o tomas la oportunidad radical, total y definitivamente que esa circunstancia no vuelva a suceder por ningún motivo. Pero para que eso suceda tienes que ir a la raíz. ¿Por qué sucede ese criterio en tu mente? ¿Por qué sucede ese criterio en tu mente? Sí, precisamente es que la crisis es algo que viene por que cada persona en el mundo, lo sabemos, lo que hemos estudiado la identidad, somos personas únicas en el mundo físico y en el mundo espiritual. Y no hay dos personas que piensen igual. Cada una tiene su manera de pensar y por eso hay la ley del acuerdo. Dice la palabra que si dos personas se pusieran de acuerdo, si no se pusieran de acuerdo no podrán caminar juntos. Exacto. Y ahí viene una crisis. En el mismo hogar, digamos, si el esposo y la esposa no se ponen de acuerdo con los hijos, ya hay una crisis en el hogar. Es un hogar disfuncional. Tiene que haber la unidad para que ese hogar funcione. Entonces, la única manera de que no haya crisis entre dos personas es que se pongan de acuerdo. Ahora imagínense ustedes la cantidad de gente con quien tratamos, cómo nos ponemos de acuerdo con todo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con lo que el gobierno está diciendo? Para ponerte un ejemplo, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo con las noticias que estamos oyendo? ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo con las cosas? Pero olvidémonos de lo que está externamente. El padre me hacía énfasis, háblale hoy en día a mis hijos acerca de las crisis personales, que son oportunidades en la vida. Entonces, fíjate, el padre me da esta palabra, que es una palabra que la conocemos todos, pero como este pan diario es palabra conocida, aquí no hay revelaciones filosóficas, teológicas, no. Es la palabra diaria para que la recordemos y la pongamos por obra. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Esta es una palabra que la conocemos, todos conocen esta palabra. Yo creo que una de las primeras palabras que le predican a uno oye cuando está en la iglesia es esa. Pero, ¿cómo vemos? Es decir, cuando dice Jesús, Yeshua, yo soy la vid, la gente piensa en Jesús cuando estaba predicando. No, es el verbo que se hizo carne, es la palabra que nosotros tenemos que cumplir. Ahora, la cuestión de la crisis, ¿por qué viene la crisis? Porque no cumplimos la palabra. Están los principios del reino, la ley del acuerdo, la ley del perdón, todas las leyes que encierran lo que es la investidura de un ciudadano del reino de los cielos para que pueda llegar, caminar en él y establecer y manifestar el reino. Exacto. Entonces, tenemos que pensar qué tenemos que hacer para acabar con la crisis. Nosotros vamos a poner el ejemplo de lo que está pasando hoy en el mundo con el virus. Nosotros tenemos que, aceptar todas las sugerencias del gobierno y todo lo que dicen los científicos, etcétera, etcétera,
porque eso es lógico que lo tenemos que hacer. Pero nosotros por encima de eso tenemos que poner la palabra, porque si no estamos anulando la palabra, estamos desconfiando de lo que dice el Padre y ahí entraremos en crisis. Porque si yo simplemente creo en lo que me dicen las autoridades y los científicos, llega un momento que entro en crisis, entro en pánico como la cosa se dispare. Pero si yo estoy creyendo lo que dice la palabra, no, la que es la verdad, que yo no tengo por qué estar enfermo porque Yeshua se llevó en la cruz todas mis enfermedades y que yo tengo derecho a una sanidad divina, entonces yo estoy tranquilo porque yo estoy cumpliendo una norma del hombre, legal, del mundo, pero estoy por encima de eso porque estoy protegido por la verdad del Padre, que es la palabra. Entonces, para nosotros poder caminar juntos, dice la palabra que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y por qué nos tenemos que poner de acuerdo? Porque todos pensamos distinto. Entonces, yo no puedo decir que yo tengo la verdad. Nadie tiene la verdad completa. Por eso Él manda que nos pongamos de acuerdo. Si tú vas a un parlamento, en un parlamento hay 30, 50, 100, 200 personas y tienen que ponerse de acuerdo. Cada uno expone su punto de vista y llega un momento que se llega a un consenso y se saca y se estructura una resolución, una providencia que va a regir las cosas de acuerdo con el criterio de un puntico de cada uno. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esto. Yo estoy convencido de algo, que fíjate lo que la palabra dice, donde están reunidos dos o tres en mi nombre, ¿verdad? Ahí está Él. Pero donde están reunidos, están juntos y en armonía, entonces Él envía bendición y vida eterna. O sea, no es solamente estar juntos, sino en armonía. ¿Y qué es la armonía? La armonía está sintonizado en la misma onda, como una orquesta que toca con armonía, porque cada uno está dentro de la nota que le corresponde. Exactamente. Entonces cada músico toca el instrumento de acuerdo con la letra, con la nota que tiene escrita, que le corresponde, y entonces sale la armonía. Exacto. Ese es como en el cuerpo de Cristo, también el ojo, la lengua, el olfato, todos los órganos del cuerpo, cada uno tiene una función, entonces cada función debe ser respetada y el cerebro respeta todas las funciones del cuerpo y demás. Entonces, esa es la parte más importante para nosotros, entrar en armonía, terminar con esa crisis que se presenta en nuestra vida por las distintas circunstancias, como decía aquí la profeta, es poniéndonos de acuerdo, discutiendo cada caso en el hogar, la esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia, con la gente que nos rodea. ¿No? No podemos ser soberbios creyendo que somos los poseedores de la verdad, sino que tenemos parte de la verdad y tenemos que armonizarla. Exacto. Entonces, cuando el Señor me decía esta madrugada, vuelvo al tema de la crisis, eso es en lo que el enemigo quiere que el mundo entre. Y el mundo va a entrar en crisis. Y te lo digo ahora como profeta. ¿Por qué? Porque la convivencia que las personas están haciendo en este momento no era usual, no era lo que ellos hacían y por muchos años. El esposo salía a trabajar a tal hora, la esposa salía a trabajar a tal hora, los niños quedaban en el daycare y en el colegio, y si no había niños, pues cada quien cogía por su lado trabajando 8 horas mínimo, mientras 2 horas de transporte. Total, en todo el día son 12 horas fuera de la casa. Ahora tienen que estar 24 horas dentro de la casa. Y eso está trayendo crisis, no está trayendo crisis. La crisis estaba interna, pero no la reconocían, no la habían visto. ¿Por qué? Porque se hablaban simplemente en el día, si era necesario, por teléfono, y se acabó. Y ahí más o menos resolvían las cosas que tenían que resolver. Pero cuando una persona vive bajo el mismo techo con otra persona, es cuando conoce realmente quién es esa persona y cómo esa persona procede y cómo esa persona hace. Entonces, el Señor me decía, las crisis son oportunidades. Lo que ustedes los seres humanos llaman crisis son oportunidades. Fíjate que él, cuando el hombre peca, para ponerte un ejemplo, cuando el hombre peca dice diluvio y arraso con toda la tierra, pero dejó un remanente. O sea, vio la oportunidad de que no se extinguiera la raza humana. No se va a extinguir porque Él la diseñó, Él la creó, Él tiene planes con la raza humana. Así que Él vio la más grande oportunidad de limpiar
la genética del hombre y continuar con el plan de redención de todo el género humano. Y así te puedo poner muchísimos ejemplos que están en las escrituras, pero vamos a concentrarnos para que tengamos claro lo que el Padre quiere decirnos en esta mañana. En esta mañana tú tienes que reflexionar, tienes que meditar y tienes que tomar decisiones radicales. Escucha la palabra, decisiones radicales. O llegas al fondo de lo que genera la crisis emocional, financiera, ministerial, personal, familiar, etcétera, 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 porque la crisis es una sola palabra que altera el sistema nervioso, que altera la visión, que altera las emociones, que altera la cosmovisión que tú tienes, que altera muchas cosas y de paso altera la salud, altera todo. Entonces, ¿cuál es el pan que descendió hoy del cielo que me pareció extraordinario? Extraordinario es que tienes que tomar un tiempo en medio de tanto tiempo que tienes disponible en estos momentos dentro de tu casa y meditar qué nivel de crisis puedes tú tener en tu ser interior. ¿Por qué se genera esa crisis? ¿Qué es la detonante que hace que la crisis se genere? Por ejemplo, bueno, podríamos poner muchísimos ejemplos, pero mejor es que tú busques tus propios ejemplos. Pero simplemente escucha bien, una crisis es una oportunidad para descubrir cuál es el detonante que estalla o que te lleva a ti a entrar en crisis. Amén. Ahí es donde está la clave. No importa la crisis que tengas, pero tienes que ir al fondo. ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que produce esa crisis periódicamente? Sobre todo que la crisis es un patrón. Escúchalo. Esta mañana me decía el Señor, mira el patrón para que veas. El mismo patrón, la misma obstinación, la misma confrontación, la misma... O sea, espérate un tico, si tú no sabes pintar una casa y alguien te dice, oye, la casa se pinta de esa forma, ¿quién eres tú? ¿Con qué autoridad tienes tú para decidir cómo se pinta y estar dando opiniones de las cuales tú no sabes? Da las opiniones que tú sepas, pero no las que no sepas, porque eso va a traer una guerra de conceptos y la guerra de conceptos va a ir más allá y puede haber una pelea, puede haber una discusión, puede haber hasta divorcio y puede haber hasta muerte. ¿Cuántas personas se han matado por discutir un punto estúpido que los llevó a tal ira, a tal condición que se formó un despelote? Y en eso debemos tener en cuenta lo que decíamos, la palabra siempre. Porque nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y la palabra es la que nos indica cómo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que manifestar el amor, para ponerte un ejemplo. Nosotros tenemos que caminar por el amor porque el Padre es amor y Él es uno con nosotros y nosotros somos amor. Y la única manera de que podamos vivir en paz es manifestando el amor, pero no el amor del mundo, sino el amor ágape, ese amor que está en Corintios 13, que te habla de que todo lo sufre, no es vanidoso, en fin, todas esas cualidades que tenemos que tener para poder soportar, para poder perdonar, para poder disfrutar de la vida con las personas que nos rodean. Entonces fíjate tú, digamos, uno acepta a Yeshua y nace de nuevo y empieza, hasta coge un ministerio y empieza a enseñar y hacer, pero uno tiene que hacer solamente las cosas que le manda hacer el Padre. Uno tiene que conocer. Entonces no es solamente la palabra escrita que tú te la aprendes y te pones, sino aquella palabra que te revela y la revelación específica que te da el Padre a ti. Porque el Padre te habla, entonces tú tienes que actuar dentro de esa revelación que te parece absurda en un momento dado, pero tienes que obedecerla porque si sabes que el Padre fue el que te habló. Y es el caso ahora que estamos y nuestra vida tiene que ser regida por las estrategias que nos da el Padre. Exacto. Y más ahora que estamos en este ambiente de que estamos en la tierra que fluye leche y miel espiritualmente hablando, tenemos que actuar de acuerdo con las estrategias que nos da el Padre. Y entonces dice Yeshua en uno de los versículos de la Biblia, dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces mi voluntad? Entonces tenemos que tener cuidado por eso, para que nosotros demos fruto, tenemos que permanecer en la palabra, tenemos que perdonar, tenemos que armonizar con la gente, estar en la sintonía, echar fuera el temor, la ansiedad, todas aquellas cosas que obstruyen. Entonces tenemos que ser amables, contestar, porque tú contestas con una grosería y sacas grosería de la otra parte. En fin, todas esas cosas tenemos que, y si fallamos, tenemos que pedir perdón. Y la persona tiene que perdonar. Es la única manera para que haya esta armonía y permanezcamos en la vida.
porque ¿quién es la vid? La vid es el tronco, es la sal, por donde va la savia y nosotros somos los pámpanos. Y para poder producir frutos tenemos que estar pegados, como dice la palabra. Exactamente. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? Tienes que meditar en el día de hoy. ¿Cuál es el pan que descendió del cielo? Hay oportunidades siempre, todos los días, 24 horas al día, 365 días al año y todo el tiempo que te toque vivir. Hay oportunidades, pero vuelvo a repetirte, si hay alguna crisis que de pronto está oculta y todavía no la has visto, o ya salió, o se está manifestando, o te está trayendo problemas en todos los órdenes, entonces no enfatices en la crisis, sino cuál es la razón, por qué la crisis se está dando. ¿Por qué se repite? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la raíz? Para que llegue a la raíz, dice la escritura, que hay que sacar la raíz, porque la raíz es la que alimenta el tronco, las flores, los frutos, y eso no va a parar. Tienes que ir a la raíz, y sacar la raíz, pero de radical. Y esto no es por amor a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, no. Es que estás en serios problemas o en serias oportunidades con nuestro Padre Celestial. Porque llega un punto donde el Padre hace un stop pero radical en la vida del hombre, cuando ya le ha revelado, cuando ya le ha manifestado, cuando ya le ha mostrado, y sobre todo cuando el hombre se ha dado cuenta. Cuando hablo del hombre estoy hablando del hombre y la mujer. Cuando el hombre se ha dado cuenta que todo lo que ha hecho en su vida ha sido destrucción, destrucción y destrucción y destrucción y destrucción, y ha destruido todo lo que el Padre le ha dado. Ha destruido su familia, su primera familia, sus hijos, su ministerio, su llamado, todo. Entonces, espérate, el fruto de tu vida te está indicando qué tan obediente has sido tú a esto, a las oportunidades que el Padre nos da cuando cometemos los errores, cuando cometemos las fallas, cuando hemos entrado en crisis. ¿Sigues repitiendo las mismas cosas o vas a parar? Porque déjame decirte que Él es juego consumidor. Y esta madrugada me lo decía, yo soy juego consumidor. He tenido paciencia con la humanidad, he tenido paciencia con mis hijos, pero llegó el tiempo del juicio. ¿Y de qué juicio está hablando? Que va a acabar con el mundo. Eso es mentira. Él no va a acabar con el mundo que Él construyó. Antes, por el contrario, lo va a reconstruir una vez más para cielo nuevo y tierra nueva. Eso es otra historia, pero yo no voy a hablar de eso. Gracias a Dios que estamos, ahora que está diciendo eso, se me viene a la mente, estamos en la gracia. Ese de juego consumidor es verdad. Pero estamos en la gracia y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso, si no ya habría acabado con la humanidad. Porque todos pecan, el justo peca 70 veces al día. Entonces, por eso él dice, perdona siempre, siempre perdona 70 veces 7. Exactamente. Entonces, con relación al perdonar 7 veces 7, es perfecto, es lo que dice la Escritura. Pero escucha, la clave está aquí. ¿Qué es lo que genera la crisis? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la razón? ¿Vas a persistir? ¿Vas a insistir? ¿Vas a continuar? El juicio del Eterno salió sobre la faz de la tierra. ¿O tú crees que esto que está pasando aquí, que lo crearon los hombres para traer un mal, no es para limpiar su era, para limpiar nuestras vidas? Cuando hablo de la era estoy hablando del pueblo del Eterno. Fíjate que la semana pasada, el jueves pasado, el Señor nos decía que abriéramos un tiempo de jubileo, 7 días, 8 días de jubileo. ¿Por qué el Padre trabaja con los seres humanos así? Porque es la forma como nosotros podemos meditar. Hay música en tu casa, hay celebración en tu casa, hay contentamiento en tu casa, estás cocinando bien rico en tu casa para los que viven dentro de tu casa, o simplemente es una guerra porque estás deprimido, estás triste, estás angustiado, estás preocupado, no ha llegado el cheque de los 1,200 que nos iban a mandar. ¿Qué es lo que estás pesando? Entonces, el único que puede analizar si hay algún vestigio de crisis en tu mente eres tú. Yo no te lo puedo decir. Yo conozco mi vida, conozco la vida de mi esposo y conozco la vida de mi hogar, pero yo no conozco tu vida. Pero cuando el Padre habla es porque hay un serio problema que está siendo gestado y no nos hemos dado cuenta. Así que espero que este pan diario te sirva y que ahora cuando vayas a desayunar te sientes, converses apaciblemente y vayas a la raíz y tengas los pantalones suficientes para reconocer la raíz de tu problema, de mi problema, de nuestro problema, y sácala, hermano, sácala, quémala, destrúyela. Y te voy a decir algo, cuando nosotros tomamos decisiones radicales, la circunstancia va a volver a aparecer,
pero tú decides si vuelves a repetir para volver a pedir perdón o si la destierras y la entierras. Este es el tiempo de enterrar las cosas que nos han perjudicado por años. Así que espero que este pan diario lo hayas disfrutado como nunca antes y que tomes este video, por favor, envíalo a los confines de la tierra, amistades, familiares, amigos, porque el mundo está viviendo esta situación en este momento como nunca antes. Siempre lo había vivido, pero ahora mismo se está manifestando tremendamente y se va a manifestar en los próximos meses algo aterrador si no paramos esto a tiempo. También quiero decirte que entres a nuestra página web, mipanglobal.org. Te invito a que entres a mipanglobal.org. Ahí está nuestra librería. Ahí está todo lo que nosotros, el Señor nos da, lo escribimos y lo ponemos a tu servicio. También están nuestras 2 escuelas online que tenemos lunes y martes. Son 4 semanas en que dictamos nosotros nuestras escuelas temas extraordinarios, como lo que tú estás oyendo esta mañana, pero con ahí sí usamos la teología, usamos la revelación, usamos la palabra, usamos todo porque son escuelas que las damos online. Pero también hay algo que tengo que decirte como extraordinario. Nosotros toda la vida nos hemos congregado los días jueves en nuestras oficinas donde tenemos nuestro lugar de congregación. Pero en estos momentos Dios nos ha permitido la bendición de abrirnos al mundo entero, y si tú no tienes dónde congregarte porque no te sientes bien con lo que estás oyendo, con lo que has oído, es decir, con la nueva vida que estás viviendo, escucha, te invito para que te congregues con nosotros este jueves, mañana jueves a las 8 en punto de la noche. Entra a nuestra página, ahí está la forma como tú puedes acceder a nuestro servicio, si lo quieres llamar así. Es algo maravilloso, es glorioso. Ahí vas a conocer a tantísimas personas que se congregan con nosotros y naciones que están también congregándose con nosotros, apóstoles, pastores, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quedas invitado legalmente y toma este tiempo para que entres a nuestra página, revisa lo que nosotros hacemos, lo que nosotros ministramos, y congrégate con nosotros si así bien tú lo tienes y si no tienes un lugar de congregarte. Y ahí están nuestros teléfonos y está absolutamente todo. Así que deseo que medites sobre si hay niveles de crisis dentro de tu vida, dentro de tu casa, dentro de tu entorno, para que no le des cabida a la destrucción, porque la crisis es una oportunidad para renovar todas las cosas y traerla al diseño perfecto. Que la bendición del Eterno te acompañe en esta mañana y que tengas una mañana extraordinaria. No solamente una mañana, sino un día extraordinario. Y nos vemos mañana. Bendiciones. Bendiciones.